de amor que en el Calvario Dios nos mostró. Quiero que habléis del buen Salvador. Háblame más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Quiero vivir tan solo por Él. Háblame más de Cristo. Cuando me asalte la tentación y que sus redes tiendan mi pie, quiero tener protección. Hablarme más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Quiero vivir tan solo por Él. Hablarme más de Cristo. Cuando en la lucha falte la fe y el alma sienta desfallecer, quiero saber qué ayuda tendré. Hablarme más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Quiero vivir tan solo por Él. Háblame más de Cristo. El siguiente himno va a ser el himno número 125. 125. Te quiero, mi Señor, habita en mí, y vencedor seré por fe en ti. Te quiero, sí te quiero,
Me asusté porque volteé así enseguida y miré a mi esposa que estaba remando lágrimas. Le dije, ah, hijo, dijo, y todo empiezo a predicar. Pero son lágrimas de gozo, hermanos. Hace rato comencé. Estamos en Romanos, Romanos, capítulo 12 y versículo, hoy vamos a estudiar el versículo 13. Y estamos estudiando compromisos cristianos. Y en esta ocasión estamos viendo de que el libro de Romanos capítulo 12 versículo 13 habla de dos compromisos que nosotros como cristianos debemos de demostrar en nuestra vida cristiana. Y para que mejor entiendamos esto, ¿verdad? Vamos a leer Romanos capítulo 12 versículo 13. Dice, primer compromiso, compartiendo para las necesidades de los santos. El segundo compromiso, practicando la hospitalidad. Vamos a orar a Dios para que nos ayude en este momento a estudiar su palabra. Oremos. Bendito y eterno Padre, le damos gracias en esta ocasión, eterno Dios, por el privilegio que nos da nuevamente de poder sentarnos y estudiar una porción más de su palabra. Te ruego pues, Padre eterno, que esté con este servidor suyo, para que así, eterno Padre, pueda comunicar aquellas cosas que usted me ha puesto en mi mente durante la meditación de su palabra, eterno Dios, y que así, eterno Dios, los conceptos que queremos elaborar en esta ocasión sean conceptos que se entiendan, sobre todo, eterno Dios, que lo vengamos a poner en práctica en nuestra vida, para que así, eterno Padre, podamos continuar pregonando las virtudes suyas a este mundo perdido. Te ruego pues, eterno Dios, que nos ayude. Es en el nombre de su Hijo Jesucristo que le pidemos todas estas cosas. Amén. Aquí en este versículo 13 encontramos dos palabras que quiero estudiar con ustedes porque es lo que va a determinar la frase, ¿verdad? Compartiendo, dice el 13, para la necesidad de los santos. Hay tres cosas, tres divisiones en esta frase. Número 1, compartiendo. Número 2, necesidades. Y número 3, para los santos. Claro que aquí no estamos hablando el compartimiento de nuestros bienes hacia todo el mundo, únicamente a los santos, a los que son miembros del cuerpo de Cristo Jesús. Digo esto, ¿verdad?, para que no malentiendamos el concepto que vamos a desarrollar. Recuerde que nosotros, miembros del cuerpo de Cristo Jesús, somos los santos. No está hablando de un ídolo, como lo dice Jeremías, como lo dice Salmos, un ídolo que se ha fabricado por un ser humano. Se le ha dado ojos, pero no ven. Se le ha dado boca, pero no hablan. Se les ha dado oídos, pero no oyen. No estamos hablando de ese tipo de santo como algunos lo ponen, ¿verdad? Santos, no. Estamos hablando del miembro del cuerpo de Cristo Jesús. La persona quien se viene a bautizar y es justificado con la sangre de Cristo Jesús se convierte a un santo. Y usted seguramente ha leído las cartas que el apóstol Pablo escribió a las diferentes congregaciones. Usted puede leer al principio, en donde Pablo inmediatamente se viene a identificar como el escritor o el autor de la epístola, pero también viene a demostrar que se le escribe a los santos de tal congregación, ya sea la congregación de Corinto, a la congregación de Roma. Corinto es 1 Corintios 1, parece 1 y 2 por ahí, y luego en Romanos capítulo 1, versículo 8, y así se va consecutivamente describiendo cada congregación, pero se les nombra santos. Entonces, a los miembros del cuerpo de Cristo Jesús
Es a los cuales el apóstol Pablo se está dirigiendo este concepto, este compromiso. El compromiso de compartir. Segundo, la palabra compartir. Es una palabra interesante que la palabra griega es la palabra koinoneio. Y si usted ya ha escuchado predicaciones anteriores, la palabra koinoneio se refiere simplemente a una comunión, a un compañerismo. Es decir, que la palabra está demostrando de que el cristiano, ¿verdad?, debe de compartir con su hermano o hermana los bienes que el Señor le ha dado. Y claro, ¿verdad?, que esto es lo que enseña, por ejemplo, en la segunda carta de los Corintios, capítulo 9, versículo 8. Note lo que dice la palabra de Dios, segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 8. Aquí el apóstol Pablo está hablando concerniente a la economía, el dinero. Y dice así, 2 Corintios capítulo 9, versículo 8, dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Y la gracia aquí se interpreta el contexto que es la economía, al fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Y claro, ¿verdad?, que una de las buenas obras que encontramos dentro del cuerpo de Cristo Jesús. Gálatas capítulo 6 y versículo 10 dice la palabra de Dios lo siguiente, así que según tengamos oportunidad, estoy leyendo Gálatas 6:10, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Y claro, ¿verdad?, que cuando el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe esto y nos está escribiendo a nosotros los santos, él sabe bien de que nosotros tenemos todo lo suficiente. No nos va a faltar, porque Dios ya nos ha dado todo lo suficiente para toda buena obra. Así que no debemos de darle excusa de que no tengo o de que soy pobre. Y eso es otra cosa, ¿verdad?, que debemos de interpretar la palabra pobre. Usted, hermano o hermana, no es un pobre. Yo no soy un pobre. Yo me acuerdo que creciendo, yo creo que ya les dije eso, ¿verdad?, a la congregación, pero yo me acuerdo que creciendo mis hijos nos decían, Dad, we're poor. We're poor. Le decía a mi hijo, we're not poor. Y para probarle, ¿verdad?, que no éramos pobres, ¿verdad?, me lo llevé. En ese tiempo yo hacía obra misionera allá por la selva Lacandón, allá en el estado de Chiapas. Y me lo llevé para allá. Y ahí mirábamos a gente viviendo en casitas hechas de cartón. Ahí miramos a niños durmiendo en el cemento, ahí en los lugares de negocio. Le dije, that's poor. That's poor, le dije. Esa es gente pobre. Esos niños quizás los han abandonado, dije. Papá y mamá los han abandonado y ahora tienen que hacer la vida por sí mismos. Dice, mira esa gente, la manera como viven. Solamente se hacen una casita con palitos y le ponen cartón, ¿verdad? Nomás para la noche puedes dormir. Eso es pobreza. Solo que cuando hablamos de pobreza, ¿verdad?, nosotros no estamos en esas condiciones, hermano. Y solamente puedo abrir las puertas de aquí, ¿verdad?, y mirar los carros que manejamos. Un pobre no maneja un carro así. Un pobre no maneja la troca como yo manejo la troca, ¿verdad?, o la troca que yo manejo. Solo que no somos pobres. Get that out of your mind, como dice el americano. Quiten eso de su mente, no somos pobres, solo que tenemos lo suficiente para poder ayudar, ¿verdad?, compartir. Y regreso a lo que estaba diciendo, la palabra koinonia quiere decir compartir con lo que Dios nos ha dado. Este concepto se puede ver claramente cuando empezó la iglesia de Cristo. Estas personas que fueron bautizados, los 3,000, fueron personas que vinieron de tierra muy lejana. Recuerden que estaban en la fiesta ¿de qué? Del Pentecostés. Y era necesario que vinieran hasta Jerusalén para celebrar la fiesta del Pentecostés. Según Levítico capítulo 23, tenían que ir a la ciudad de Jerusalén para celebrar la fiesta de Pentecostés. Y uno lee eso y entiende eso
pero no sabemos el sacrificio que mucha gente hizo para llegar a ese punto. Por ejemplo, los judíos que vivían en la región de Galacia, para ellos fue un viaje poco distancioso y difícil. Para el judío que vivía en Corinto, para el judío que vivía en todas estas áreas, era un viaje largo. No sabemos en la manera, todas esas cositas particulares, ¿verdad? En veces no nos ponemos a pensar en ellas. Pero llegaron a Jerusalén y muchos de ellos llegaron, como quien dicen, ¿verdad? En puros fumes, ¿verdad? Muy apenas la hicieron a esta ciudad de Jerusalén. Y cuando fueron bautizados, es interesante, ¿verdad? Que dice que la congregación tenía todo en común. Hay otra palabra, en común, que es la palabra, ¿verdad? En compañerismo, compartían todo. Y hay un texto que nos enseña y que viene a encerrar, ¿verdad?, este concepto. Lo encontramos en Hechos capítulo 4 y versículo, empieza del 32 en adelante. Dice, y la multitud de los que habían creído, estos son los cristianos, y la multitud de los que habían creído, estoy leyendo Hechos 4:32, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y una alma, y ninguno decía ser suyo propio nada lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. De esto estamos hablando. Ahora, yo sé bien que de aquí podemos salir con diferentes conceptos y pensamientos, pero para allá vamos, ¿ok? No se me adelanten. Pero noten que los primeros cristianos entendieron bien que el compañerismo, el compartir, era de aquello lo cuales ellos tenían. Algunos tenían un poco más que otros y miraban a sus hermanos en necesidad y les ayudaban con aquello lo cual tenían necesidad. Es tan simple así. Entre nosotros hay una variedad de personas y de hogares. Algunos de nosotros tenemos buenos trabajos, otros no tenemos buenos trabajos. Algunos de nosotros ya estamos retirados. Solo que estamos hablando, ¿verdad?, de este tipo de escenario, de situación. Hay personas que se han retirado, hay personas que tienen trabajos que los recursos en ocasiones no les alcanza, viven día por día. Me acuerdo yo cuando vivíamos allá en el rancho, ¿verdad?, allá en México, Reynosa de los Altos. Cada día teníamos que trabajar para comprar nuestro sustento, para cada día. No era de toda una semana, no teníamos refrigerador, cuando se abría ahí, ¿verdad? Oh, ahí está el bologna o el salami, ¿verdad? Y ahí está el pan para hacer un sándwich. No había nada de eso. Todo lo que estamos hablando, ¿verdad? Este tipo de vida de los hermanos. Entonces había necesidad entre ellos. Necesidad entre ellos. Pero vuelvo a repetir, él dice el versículo 13, compartiendo. La palabra compartir, ¿verdad?, es la primera que estamos viendo, que es la palabra koinoneo. Quiere decir de los bienes que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Ayudar. Recuerde que todo lo que Dios nos da, hermanos, es con propósito. Y Dios requiere que con todo lo que Él nos da a nosotros, 1 Corintios capítulo 4, versículo 1, que usted y yo seamos buenos administradores. Una de las cosas que entendemos que cuando recibimos lo que recibimos de Dios, dice la palabra del Señor que lo primero que se debe apartar es ¿para qué? La ofrenda. ¿Necesita Dios dinero? No. Salmos 50, versículo 11 y 2 dice, Dios, todo es mío. Yo no tengo necesidad de nada, nada. Pero ofrendamos para demostrar nuestro amor hacia Dios. Dios nos pide que nosotros vengamos a regresar una porción de lo que Él nos ha bendecido. Y esto es el propósito de la ofrenda. Y claro, ¿verdad?, que aquí donde nos reunimos hay necesidades y ya me estoy poniendo aparte de algo, ¿verdad?, pero hay necesidad y por lo tanto esta ofrenda es
para cumplir las necesidades de los santos, y uno de ellos es de mantener este edificio. Enseguida, ¿verdad? Pero la cosa es de que Dios nos dice que las primeras cosas, las primicias, son para Él. Proverbios capítulo 3 y versículo 5 en adelante nos habla de eso. Apartar para Dios lo primero. Por lo que entonces miramos nosotros que Dios nos da para que podamos compartir con la necesidad. Y esto nos lleva a la segunda palabra, necesidad. Y es interesante, hermanos, porque cuando hablamos de necesidad, hay necesidad que se viene a resultar por causa de negligencia. ¿Saben ustedes eso? Dios le ha dado un libre albedrío para que haga decisiones correctas. Dios le ha dado todo lo necesario para que usted entienda, ¿verdad?, qué es lo que tiene que hacer con lo que Dios le da. Ya leímos textos, dice, para todas buenas obras. Pero en ocasiones la negligencia nuestra produce una ¿qué? Necesidad. Déjame dar un ejemplo. Cuando hablamos de las 10 vírgenes, Mateo capítulo 25, hay 5 vírgenes ¿qué? Negligentes y 5 vírgenes prudentes. Las 5 vírgenes prudentes tenían todo lo que las 5 vírgenes negligentes tenían. Las prudentes se preocuparon en hacer todo lo que tenían que hacer para que cuando llegara ya la noche o el tiempo de usar sus lámparas, ya tenían aceite para hacerlo. Las negligentes no. Y aquí está un punto muy importante, que nosotros los cristianos en ocasiones, ¿verdad?, no nos preocupamos. No nos preocupamos. Y ahí es donde viene la negligencia nuestra. Malgastamos nuestro dinero. Venimos a hacer decisiones que en ocasiones nos metemos en deudas tremendas, que no podemos hallar la puerta. No hacemos buenas decisiones. No nos sentamos a pensar, solo que somos negligentes en ese sentido, ¿verdad? Y por lo tanto produce ¿qué? Una necesidad. Ahora, mi pregunta es, ¿estará el texto hablando de este tipo de necesidad? No está hablando de esta necesidad. Porque miramos nosotros, ¿verdad?, que el contexto habla de otras necesidades y ahorita vamos para allá. Hay necesidades que se vienen a demostrar por una mala planificación. Una mala planificación. Mi esposa y yo, cuando enseñamos cursos a las personas que se quieren casar y nos dicen, ¿nos puedes casar? Digo, sí, pero tienen que tomar 6, 7 lecciones que tenemos, mi esposa y yo, que les enseñamos para que así ellos entiendan bien en qué es lo que se están metiendo. Y aceptan, y entonces nos preparamos y estudiamos con ellos, y una de las lecciones es de que vengan a planificar bien su presupuesto. El presupuesto de ellos. Ya sabe que cuando se casan, ¿verdad?, pues su mente anda en otro mundo, no anda en todo esto, la planificación. Y no se viene a planificar detalladamente para todas las necesidades que se tienen en un matrimonio, ¿verdad? Solo que entonces miramos nosotros que a consecuencia de una mala planificación viene a surtir o a resultar ¿qué? Una necesidad. Por ejemplo, en Lucas capítulo 14, ahí estamos viendo nosotros el principio y el concepto del cual estoy hablando. Dice, ¿quién de vosotros se va a una guerra sin planificar primeramente qué es lo que se va a llevar a cabo? Nadie lo hace. Dice, ¿quién viene a edificar una torre? Primeramente no se sienta a planificar. Cuando este cuartito aquí, donde mi esposa y ya vivimos, gracias a ustedes, hermanos, el trabajo que hicieron, ¿verdad?, se planificó. Se tuvo que decir entre los ancianos, se tuvo que planificar todo, ¿verdad?, para poder llevar a cabo,
si acaso había suficiente material, dinero, etcétera, etcétera. Se planificó porque al mediante del trabajo, ¿verdad?, iba a surgir una necesidad y si no se hubiera llevado a cabo, entonces esta necesidad hubiera impulsado a los ancianos y a la congregación, bueno, se les acabó el dinero, ya no hay nada de esto, ¿verdad? Tenemos que cumplir y acabar todo esto, etcétera, etcétera. Pero es lo que Lucas capítulo 14 nos habla. Una mala planificación produce a una necesidad. Pregunta, ¿estará el texto hablando de esto? ¿De este tipo de necesidad? ¿De que usted haya mal planificado sus asuntos y luego ya entonces tenga que venir a la iglesia para ayuda? No. La iglesia, hermano, no es una casa de préstamos. ¿Entiende eso? La iglesia no es una casa de préstamos. La iglesia no es, la tesorería de la iglesia no es una casa de financiera, o sea, de finanzas. No es esto. Entonces, no es esto, pero hay otra cosa que produce necesidad y son las cosas naturales. Es decir, uno está viviendo la vida, pero en ocasiones ocurren cosas naturales que pues producen necesidad. Por ejemplo, en Hechos capítulo 11, versículo que es 20, ahorita les digo, Hechos capítulo 11 y versículo 28. Bueno, empieza en el versículo 27, Hechos capítulo 11, versículo 27, dice: en aquellos días un profeta descendió de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio, el emperador Claudio, ¿verdad? Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenían, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, a los cuales, lo cual dice, en efecto hicieron, enviándoles a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Cuando usted lee la carta a los Romanos, capítulo 15, me parece que el versículo 25 en adelante, 24 en adelante, el apóstol Pablo dice que anduvo levantando una ofrenda especial, y era precisamente para esto. A los hermanos en Corinto, 2 de Corintios, capítulo 8, habla de una ofrenda especial. Esta necesidad es de la cual está hablando aquí en Romanos capítulo 12, versículo 13. Una necesidad que se produce por consecuencia de cosas naturales. Es decir, viene una gran hambre y entonces hay hermanos necesitados y pues uno puede. Y noten que aquí está hablando individualmente, hermanos, los hermanos. Está hablando a cada cristiano. Los hermanos entonces tenemos responsabilidad de ayudar a nuestros hermanos. Yo recuerdo en una ocasión, andamos yo y un hermano predicando por allá por la región de Nogales, por esos lugares, Culiacán. Llegamos a un pueblito, ya ni me acuerdo cómo se llamaba el pueblito. Ya era noche, ya eran como las 11 de la noche. Y teníamos una dirección en donde deberíamos de llegar. Llegamos ahí, ya eran como yo creo las 10:30 o las 11, llegamos ahí y nos recibieron los hermanos, era una pareja ya adulta. Y nos introducimos, ellos entonces le dije, hermanos, aquí se van a quedar, ahí nos enseñaron, ¿verdad?, el pedacito de piso donde nos íbamos a quedar, ahí nos quedamos y dormimos. Y sale la hermana y dice, hermanos, le pido disculpas, dice, pero nosotros no tenemos, carecemos de comida, de las cosas pues que necesitamos, ¿verdad? Y claro, ¿verdad? Ahora sí usa la palabra pobres, estaban pobres en ese sentido. Pero lo único que tengo que ofrecerles es un caldito de cebolla esa morada. Y pues con el hambre que traemos, pues esa cebolla voló. Pero nos hizo una sopa, un caldito de cebolla morada. Siguiente día, el hermano y yo salimos de ahí, fuimos al mercado
le compramos un cabrito vivo, ¿verdad? Y ahí se lo llevamos, digo, mire hermano, para que se ayuden ahí en lo que puedan, si lo quieren crear, ¿verdad? Y producir más, o lo quieren matar. Y pues ellos decidieron mejor matarlo, ¿verdad? Pero la cosa es de que ese tipo de necesidades, hermanos, de la cual está hablando el texto, necesidades que producen las cosas naturales. Hay huracanes que vienen, ¿verdad? Y los huracanes producen necesidades en la hermandad. ¿Recuerdan ustedes cuando pegó la tormenta aquí en Mission? Desbarató a un edificio de la Iglesia de Cristo. Esa fue una necesidad. Y varias congregaciones ayudaron a los hermanos de esa congregación. Ayer hablaba yo con el hermano Rubén, dice, no hermano, ahora ya está todo arreglado, ya estamos reuniéndonos ahí en el edificio. Pero se llevó tiempo. Solo que cosas naturales, hermanos. Y digo todo esto porque en ocasiones cuando estudiamos textos de este tipo y luego hermano o hermana se encuentran en necesidad, inmediatamente vienen, ¿verdad? Y dicen, pues hermano, apenas enseñaron una clase sobre esto, pero pongan atención, ¿verdad? De lo que está hablando el texto. Pongan atención a lo que está hablando el texto. Simplemente porque usted fue negligente con sus cosas que el Señor le ha bendecido, eso no pone un apuro a la hermandad o a la iglesia de ayudarle. Y claro que yo sé bien que algunos hermanos individuales quizás sí les ayuden, pero quizás le den consejos, hermano, entienda bien cómo manejar sus cosas. Y sería natural, ¿verdad? Hay personas que se ofenden cuando alguien les dice eso, pero es algo natural. Si el hermano o hermana no están manejando bien sus cosas y son negligentes, pues se les tiene que enseñar, se les tiene que decir algo. Cuando hay mala planificación, entonces también se tiene que instruir, se tiene que enseñar. Hermano Víctor. Correcto. Porque también lo que es Santiago 1:27, la redención pura y sin mácula es esta, delante de los padres, visitar a los huérfanos, De las viudas. visitar a las viudas en su tribulación. Sí. Y vuelvo a repetir, hermano, los asuntos o las situaciones del primer siglo eran diferentes a los de hoy en día. ¿Ok? Son diferentes. No son iguales. Y por lo tanto, ¿verdad? En aquel entonces sí había huérfanos. Usted recuerda, quizás no recuerde, pero yo he leído historias, ¿verdad? De los 1930 aquí en Estados Unidos. Cuando llegó la Gran Depresión, mucha gente, ¿verdad?, comenzó a dar sus hijos a otras personas que tenían la capacidad para poder sostenerlos, porque ellos no podían. Y ellos iban tristes llorando, pero daban a su hijo, a su hija, ¿verdad?, porque sabían bien que no los iban a poder sostener económicamente. No había medios. Fue una época terrible en la historia de los Estados Unidos. Pero en aquel entonces, ¿se imaginan ustedes cuando los padres no podían proveer para sus hijos? Esto regresa, ¿verdad?, lo que dice 2 de Corintios capítulo 12, versículo 14. Solo que todo esto, ¿verdad?, es lo que miramos concerniente a la necesidad. La primera frase y responsabilidad o compromiso mío es de compartir hacia la necesidad de los santos. Y tengo yo que estar consciente que eso es un compromiso que yo tengo, que Dios me ha puesto sobre mí de ayudar a mis hermanos. Y lo tengo que hacer fielmente como el Señor lo manda. ¿Sí, Aurora? Tenemos el ejemplo de Ananías y Zafira, ¿verdad? Cuando ellos vendieron su propiedad y mintieron al Espíritu Santo y por causa de eso perdieron su vida. Ya. Vemos la negligencia, la mala planificación o lo que sea que haya sido la razón por qué mintieron. Es lo brutal, ¿verdad? Que mala Sí, sí. les costó la vida. Así es. Y vuelvo a repetir, hermano Juan,
levantándonos de nuestro ego. Entonces hay que hacerlo todo Discretamente, sí. discretamente, ¿verdad? Y se siente uno agradable, Así. con mucha paz y ayudar a Y recuerde que uno no se lo está haciendo al hermano o hermana, se lo está haciendo a Dios. Colosenses capítulo 3. Y es el principio que enseña Jesucristo cuando mira al fariseo y a la viuda, ¿recuerdan? El fariseo entraba ahí, ¿verdad? Pues, la caja de tesorería, hermano, antes la tenían aquí, pasaban para enfrente y ahí dejaban su dinero, ¿verdad? Y el fariseo, pues ahí caminaba bien con su dinero, ¿verdad? Y ¡pum! Y la viuda, pues, ¿qué es lo que tenía? Equivale a que a un centavo que hoy en día, y ella lo dio todo. Y Jesucristo le dice a sus discípulos, ¿quién crees tú que dio más? El fariseo había dado bastante, pero la viuda solamente dio un centavo. Dijo, ella lo dio todo, todo. Solo que concuerda, ¿verdad?, con lo que el hermano Juan acaba de decir. Hermano Arnoldo. Estaba hablando de la ayuda de Sarepto cuando Elías va y le pide comida, ¿verdad? Eran épocas muy difíciles, no tenían ni harina ni aceite, sino que son épocas antiguas, ¿verdad? Que dicen, no, esos eran tiempos difíciles. Y ahorita no, ¿verdad? Nadie somos pobres aquí, ¿verdad? Todos traemos $1, $2, más, ¿verdad? Y a Dios quiero dar ayuda ahí, ¿verdad? Y que no tengo más que una sola de harina, y ahí Dios obligó a mi. Así es. Yo le garantizo, hermanos, que jamás usted habrá de dar más de lo que Dios le da. Es una promesa de Dios, ¿verdad? Una promesa de Dios. Lo que usted ha de dar, Dios se lo va a regresar. Y así es lo que Dios nos ha prometido. Hermano Víctor. Ahí en 1 Juan 3:17, ¿verdad? Si alguno tiene bienes en este mundo, ¿verdad? Y ve a su hermano tener necesidad, y cierra contra él su corazón, o sea, no le ayuda. Uno que muere la no le ayuda. Pues sí, así es. Pero dice que amemos, ¿verdad? No de palabras, sino de hecho y en verdad, ¿verdad? Correcto, así es. Solo que entonces el primer compromiso, ¿verdad?, de compartir con la necesidad de los santos. ¿Ok? El segundo, porque el tiempo ya se me fue, hermano, pero vamos a darle un estudio. El segundo es la hospitalidad. De darle lugar a hermanos que vienen de lejos, ¿verdad? En ocasiones hay seminarios, hay campañas, hay diferentes actividades aquí en el área, ¿verdad? Y vienen hermanos de lejos. Yo me quedo admirado que cuando, a mí me ha pasado esto, no sé a usted, ¿verdad? Pero cuando me han invitado a campañas allá en México, ¿verdad? Los hermanos, no me siento yo a gusto porque ellos dan todo lo que tienen, hermano, para que uno se sienta confortable ahí. Dan su camita que tienen, ¿verdad? Y pues uno dice, no, hermano, yo aquí me quedo en el edificio, los gimnarios van a ser mi almohada y las bancas van a ser mi cama. Y varias veces lo he hecho, ¿verdad? Pero recuerdo una vez que lo hice, ¿verdad? Y luego de repente estamos allá afuera haciendo almorzar en un ring de una llanta. Pusimos unas cuantas brasas y estamos calentando unas tortillitas, ¿verdad? Y de repente miramos, yo y el hermano que estamos ahí sentados, miramos a dos muchachos que venían corriendo con una cama. Y lo miramos y dijo, y le dije al hermano, se llamaba Nufo porque ya murió, ¿verdad? Le dije, Nufo, mira que allá con la cama. Dice Nufo, no, pues yo creo que se la llevan a alguien, ¿verdad? Pues que alguien éramos nosotros, hermanos, la traían la cama a nosotros. Venían los dos chamacos con una cama corriendo así, toda la carretera. Dije, hermano, no necesitamos cama, estamos a gusto aquí en las bancas. Pero de este tipo, ¿verdad? De amor los hermanos demuestran cuando uno va para allá. Y vuelvo a repetir, ellos sí están, son pobres comparar a uno, ¿verdad? Son pobres y carecen de muchas cosas. Pero la cosa es de que ellos practican la hospitalidad. Practican la hospitalidad. Digo esto porque en ocasiones he oído hermanos que ven acá y dicen, no, mi casa está muy chiquita.
nadie cabe ahí en la casa mía, y esto el otro, ¿verdad? Pero estos hermanos, no importa que sea la casa chica o que sea la casa, ¿verdad?, que muy apenas uno cabe ahí, solo que esto es lo que la hospitalidad es. Y claro que aquí, ¿verdad?, se está hablando solamente de una declaración, es decir, es un versículo de declaración. Dice que debemos de ser personas que ofrezcamos hospitalidad. Pero en 1 de Pedro capítulo 4, versículo 9, ahí es un mandamiento al cristiano. Noten lo que dice 1 de Pedro capítulo 4, versículo 9. Dice la palabra de Dios lo siguiente. 1 de Pedro capítulo 4, versículo 9 dice: hospedaos los unos a los otros sin murmuración. Y noten ahí la última frase, sin murmuración. Ofrecerle lo mejor que uno tiene a nuestros hermanos. Y vuelvo a repetir, ¿verdad? El Señor no nos va a fallar en eso. Hospedados los unos a los otros sin murmuración. Solo que ahí es ya mandamiento. ¿A quién le está hablando? Me está hablando a mí. De que yo debo de ofrecer hospitalidad, ¿verdad?, a mi hermano o hermana. Esta es una de las cosas que, ¿recuerdan de Diótrefes? Diótrefes no ofrecía hospitalidad a los que venían a visitar ahí en la congregación. Este era un hermano terrible, miembro del cuerpo de Cristo Jesús. En la tercera carta de Juan dice la palabra de Dios, en el versículo del 9 en adelante dice: yo he escrito, este es el apóstol Juan escribiendo, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Hablando de la hospitalidad. Por esta causa, si yo fuere, le recordaré las obras que hace parloteando, ¿verdad?, con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, ni recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos, se los prohíbe y los expulsa de la iglesia, de la congregación. O sea que él no practicaba la hospitalidad y ni permitía a los miembros de la iglesia que le dieran hospitalidad a los que venían a visitar. ¿Okay? Por lo que tenemos un compromiso mío es de ser una persona que ofrezca hospitalidad. Y es interesante, hermanos, que la mayor parte de los textos que enseña concerniente a la hospitalidad es en referencia a los líderes, a los ancianos, ¿verdad? 1 Timoteo capítulo 3 y versículo que es 2. Uno de los requisitos para ser anciano debe de ser ¿qué? Que pueda hospedar. 1 Timoteo capítulo 3 y versículo 2 dice: pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador. Y lo vuelve a repetir en Tito capítulo 1 y versículo que es 8, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Solo que miramos, ¿verdad?, que la hospitalidad es necesaria y debemos de practicarla. El tiempo ya se me terminó, hermano, pero Juan.
Así es. Pasen los años, yo les aseguro ahorita, por ejemplo, a mí me habla el hermano Tantito, el hermano Huerta, hermano, ¿cómo has estado? Y te estaba haciendo, y se queda una gran satisfacción, cumples con Cristo, con la promesa. Por eso que Priscila, Pablo y Aquila eran de aquellos que ellos iban mañana con unos hermanos que su hogar lo daban también para la iglesia, también que esperaban. Pues tenemos un gran ejemplo, ¿no? Así es. Les invito a que apoyemos más esta causa. Así es. Aportemos los que en realidad Y debemos practicar eso, ¿verdad? Pero, dicho eso, hermanos, tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Porque dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que no le den la bienvenida a los que enseñan falsa doctrina. Eso se encuentra en 3 de Juan, capítulo 1, y versículo que es del 9 en adelante, del 9 al 11. Solo que también nos da una advertencia que tenemos que tener cuidado, ¿verdad? A quién traigamos a nuestra casa. Solo que tiene que ver un cuidado en ese aspecto también. No viene por la misma doctrina que viene de Cristo, sin la bienvenida. Y así es, hay varias personas que ya predican un diferente evangelio y tenemos que tener cuidado. Y nos damos cuenta, ¿verdad? Por la manera en cómo hablan, en cómo se vienen a demostrar. Pero hay que tener cuidado, ¿ok? Hay que tener cuidado. No les va a pasar como nos pasó a nosotros hace tiempo atrás. Pero esa plática se las digo después. Pero sí fue una experiencia para nosotros que nos hizo pensar, ¿verdad? Que no debemos de ser tan prontos, ¿verdad? Para extender nuestro hogar, sino antes de investigar a una persona que no conozcamos muy bien. Y claro que a una persona que conocemos, ¿verdad? Pues, hermano, ahí por ahí, donde está esa mata ahí está una llavita escondida, agarre la llave, abre la puerta y métase y hay comida ahí en el refrigerador, haga lo que quiera, ¿verdad? Ahí hay 3 camas, escoja la cual se quiera dormir. Pero cuando no lo conocemos muy bien la persona, ¿verdad? No somos prontos para hacer eso, sino que nos detenemos. No puede ir, pero ahí está la casa. Y él le digo, ¿dónde está la llave? Pero exactamente dónde está la llave. Pero el tiempo ya me terminó, hermanos. Gracias por su presencia, gracias por su atención. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o comentario que quiera añadir en esta ocasión? Si no, para dar el lugar a nuestro hermano Cavazos, que ya está listo para dirigirnos en el último canto. Listo, en ansias, y ya quiere dirigir, hermano, ya, lo miro que quiere. En esta ocasión, si acaso hay alguna persona que entre nosotros necesite las oraciones de la congregación, estamos listos para ayudarle en lo que podamos. Si acaso entre nosotros hay personas que aún todavía no han sido bautizados o bautizadas y que ya entienden completamente lo que tienen que hacer y quieren hacerlo esta noche, hay hermanos ya preparados para que los atiendan y que hagan lo que tienen que hacer. Si aún todavía les falta más enseñanza concerniente a esto, estamos listos para sentarnos con usted. No tiene que ser hoy, ¿verdad? Puede ser otro día, pero si lo quieren hoy, lo hacemos hoy, para explicarle bien lo que la palabra del Señor enseña concerniente a eso. Cualquier que sea su necesidad, le invitamos. Mientras nos ponemos de pie, entonamos un canto de invitación. Gracias a nuestro hermano por exponer la palabra de Dios en esta tarde. Vamos a entonar el canto Donde Quiera con Jesús, canto número 47. Canto número 47. Cantemos, hermanos. A cualquiera parte sin temor iré, si Jesús dirige mi seguro pie. Sin su compañía todo es paz.